Mi esposo se había ido hacía 7 años. Al principio, todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. En aquella casa donde solo se oía el tic-tac del reloj, yo simplemente sobrevivía día tras día. Aquel día no fue diferente a cualquier otro. Me levanté, tomé un desayuno ligero y me puse un cardigan negro. Mientras me cepillaba el pelo frente al espejo, me detuve de repente. ¿Estaba tan demacrada mi cara? A la mañana siguiente, me levanté con una firme resolución. Haría un viaje sola, a donde fuera. Nunca había viajado sin mi esposo. Él siempre se había encargado de planear y decidir todo. Empecé a buscar destinos en Internet. Busqué un lugar que no estuviera ni muy lejos ni muy cerca, y con poca afluencia. Fue entonces cuando encontré Ribadesella. Me gustó la fotografía de la playa asturiana en noviembre. Parecía tranquila y con poca gente. Lo más importante era que no me sentiría incómoda por ir sola. Decidí no decírselo a mi hija, Sofía. Sabía que se preocuparía de nuevo. Mamá, ¿por qué vas sola? Es peligroso, diría. Estoy segura. 2 días después, reservé el billete de tren. Mi corazón latía con fuerza. Más que emoción, sentía una mezcla de inquietud, pero la sensación de estar haciendo algo me resultaba agradable. Llegué a Ribadesella alrededor de las 3 de la tarde. Nada más bajar del tren, la brisa marina me azotó con frialdad. El mar en noviembre era más desolador de lo que esperaba. Sin embargo, eso era justo lo que me gustaba. Reflejaba mis propios sentimientos. En el camino hacia la playa, vi algunas pequeñas cafeterías, pero la mayoría estaban cerradas. Era evidente que era temporada baja. Fue un alivio. Los lugares concurridos me agobian. Al llegar a la playa, me quedé un rato mirando las olas. El mar, bajo el cielo gris, estaba más bravo de lo que pensaba. Las olas rompían con fuerza, creando espuma blanca. Cerca de la orilla, había un banco viejo. La pintura se había desconchado y estaba oxidado, pero era el lugar perfecto para contemplar el mar. Me senté en el banco y empecé a escuchar el sonido de las olas. El viento se hacía cada vez más frío. Me ajusté más la bufanda al cuello, pero seguía teniendo frío. Aún así, no quería moverme. Me gustaba ese momento. Era un tiempo en el que nadie me hablaba, y yo no tenía que hablar con nadie. ¿Había pasado 1 hora? Fue entonces cuando lo escuché. Disculpe, ¿le importa si me siento aquí? Una voz cautelosa sonó a mi lado. Giré la cabeza y vi a un hombre de unos 50 y tantos años. Era alto y vestía un abrigo gris impecable. Tenía el rostro anguloso, pero su expresión no resultaba desagradable. Ah, sí, por supuesto. Se sentó, manteniendo una distancia prudente. No estaba ni muy cerca ni muy lejos. Luego, al igual que yo, se quedó mirando el mar. No hablamos durante un largo rato, pero, extrañamente, no era incómodo. Al contrario, me sentía a gusto. Era como estar sola, pero sin estarlo del todo. Un sutil aroma a colonia emanaba de él. Era un olor elegante. Su respiración era regular y tranquila. Aquello me infundió una extraña sensación de calma. El viento está frío, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era grave y serena, y hablaba despacio. Sí, pero aún así, es agradable, respondí. Él asintió levemente. Yo también lo creo. A veces es necesario este viento frío. Aunque no entendí el significado exacto, sus palabras me calaron hondo. Era como si supiera lo que sentía. ¿Está usted de viaje? Sí, sola. Es la primera vez que viajo sin compañía. Yo también estoy solo. Así transcurrió una breve conversación. No nos preguntamos nombres, edades ni profesiones. Simplemente charlamos sobre cosas sencillas, mientras mirábamos el mar. Me gustó esa ligereza. Me quitaba presión. El sol empezó a ponerse lentamente. El cielo se tiñó de naranja, y el mar adquirió un color cálido. En ese momento, sentí más paz que desazón. ¿Estará usted aquí mañana también?, me preguntó, levantándose cuando el sol casi se había ocultado. Probablemente. Pienso quedarme un día más. Entonces, nos veremos mañana. Hizo una ligera reverencia, y observé cómo se alejaba. Su paso era pausado y firme. Su espalda irradiaba confianza. De camino a la pensión, sentí una sensación extraña. No estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, había tenido una conversación natural con alguien. Una conversación
en la que no había necesidad de explicaciones ni justificaciones. Esa noche dormí profundamente, algo que no hacía desde hacía mucho. La idea de volver a verlo en ese banco al día siguiente me llenó de calidez. Era alguien cuyo nombre desconocía, pero ¿por qué me transmitía tanta paz? Esa noche, después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Iría a donde fuera, aunque fuera sola. Me desperté temprano al segundo día. Gracias a la noche de sueño reparador, me sentía más ligera. Abrí la ventana de la pensión, y la brisa marina entró. Parecía más cálido que el día anterior. Me di una ducha rápida y pensé en el banco donde lo había conocido. ¿Estaría allí hoy? ¿Habría sido solo una ilusión? Me reí de mí misma por albergar tantas expectativas. Entré en un pequeño restaurante cerca de la pensión para desayunar. Me senté junto a la ventana que daba al mar y pedí un plato de lentejas. Nunca pensé que comer sola sería tan agradable. Nadie me preguntaba qué iba a comer ni a dónde iba a ir. Miré el mar por la ventana. Era de un color diferente al de ayer. El gris había disminuido, y el azul era más intenso. Las olas también parecían más tranquilas. «Qué buen día hace hoy, ¿verdad? Ideal para pasear», me dijo el dueño del restaurante. Simplemente sonreí y asentí. No quería hablar más. Valoraba la soledad de ese momento. Terminé de comer, y me encaminé hacia el banco de ayer. Mi corazón latía con fuerza todo el camino. ¿Qué pasaría si no estaba? ¿Y si estaba? ¿Qué le diría? Cuando el banco estuvo a la vista, él ya estaba sentado allí, en el mismo lugar y en la misma postura que ayer. Daba la impresión de estar esperándome. «Hola», le saludé primero. Él giró la cabeza, me miró y sonrió. No era una sonrisa amplia, pero se sentía genuina. «Se ha levantado temprano. ¿Ha dormido bien?». Me gustó la naturalidad con la que me preguntó. No era una atención excesiva, ni insuficiente. «Sí, he dormido muy bien. Creo que fue gracias al sonido del mar», respondí también con naturalidad. Era extraño. Lo acababa de conocer ayer, pero me sentía tan cómoda como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. Yo también. Es un sonido difícil de escuchar en la ciudad. Había un matiz de melancolía en su voz. Pensé que era alguien que venía de la ciudad, y que al igual que yo quería pasar un tiempo a solas. Al igual que ayer, nos quedamos un largo rato mirando el mar, pero no era incómodo. Al contrario, era como si nos entendiéramos sin necesidad de palabras. Era la primera vez que experimentaba algo así. ¿Le gustaría dar un paseo? «Me han dicho que el camino por allí es bonito», dijo, señalando la senda junto al mar. Yo también quería caminar por allí. «Me parece bien». Nos levantamos del banco y nos dirigimos al camino. Esperaba que caminar a su lado fuera incómodo, pero no lo fue en absoluto. Nuestro ritmo era similar y nos sentíamos cómodos sin necesidad de hablar. A ambos lados del camino, los juncos de la playa se mecían. Se veían hermosos con el suave movimiento del viento. Él también parecía estar mirando los juncos. «¡Qué bonito!», dije, mirando los juncos. Él asintió. «Es un paisaje difícil de ver en la ciudad. Esto sí que es la verdadera naturaleza». Sus palabras me hicieron reflexionar. Era un paisaje que realmente no se veía en Madrid. Habíamos caminado unos 20 minutos. De repente, el cielo empezó a oscurecerse. Vimos cómo las nubes se acercaban. «Parece que va a llover», dijo, mirando al cielo. Efectivamente, cayeron las primeras gotas. «¿Qué hacemos?». «No tengo paraguas», dije, algo preocupada. Él miró a su alrededor. «Hay una pérgola por allí. Nos resguardaremos un rato». Corrimos hacia la pequeña pérgola que había al lado del camino. Cuando llegamos, ya llovía bastante fuerte. La pérgola era más estrecha de lo que pensaba. Tuvimos que arrimarnos mucho. Sentí el sutil aroma de su colonia, el mismo olor que sentí ayer. «Parece que parará pronto», dijo, mirando la lluvia. Yo asentí, pero en realidad, sentía el deseo simultáneo de que parara pronto y de que durara un poco más. Se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el techo. El sonido me resultó reconfortante. Él también parecía estar escuchando la lluvia. «Me gusta el sonido de la lluvia», le dije. Él me miró y sonrió. «Pienso lo mismo, parece que calma el espíritu». En ese momento, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos parecían más cálidos de lo que esperaba, y me transmitían una sensación de confianza. «¿Puedo preguntarle a qué se dedica?», pregunté, reuniendo valor. Era algo que me preguntaba desde ayer.
Soy juez. Trabajo en el juzgado de Oviedo. ¿Juez? Me sorprendí al instante, pero enseguida pensé que tenía sentido. Su tono de voz tranquilo y su actitud cautelosa encajaban con esa profesión. ¡Qué impresionante! Hace usted un trabajo admirable. Es solo mi trabajo. ¿Y usted, Elena, a qué se dedica? Mi corazón dio un vuelco al oír mi nombre. Nunca se lo había dicho. Ah, lo habrá oído cuando me llamó alguien de la pensión en el banco ayer. Pensé. Trabajo en una biblioteca. Soy auxiliar de la biblioteca. Es un buen trabajo. Parece tranquilo y pacífico. Me sentí bien de que lo dijera con sinceridad. La mayoría de la gente no solía darle importancia a mi trabajo. La lluvia empezó a amainar. Parecía que realmente iba a parar. Sentía pena, pero no podíamos quedarnos allí para siempre. ¿Nos vamos ya?, preguntó él. Yo asentí. Salimos de la pérgola y empezamos a caminar de nuevo. El camino mojado estaba resbaladizo. Tuvimos que caminar con cuidado. De repente, tropecé. Mi pie resbaló en una piedra mojada y mi cuerpo se inclinó. Pensé, me voy a caer, pero en ese momento, él me sujetó del brazo. Tenga cuidado. Su mano me sujetaba el brazo. Sentí un calor que hacía mucho tiempo había olvidado. El contacto. El calor de la mano de un hombre. Gracias, dije, pero mi voz temblaba. ¿Se habría dado cuenta? Él mantuvo el agarre hasta que yo recuperé la estabilidad. ¿Está bien? Sí, estoy bien, pero mi corazón no estaba nada bien. Hacía 7 años que no sentía algo así. No sabía qué hacer con mi corazón palpitante. Él soltó mi mano lentamente. Lamenté ese momento. Me hubiera gustado que me sujetara un poco más. El camino está resbaladizo. Camine con cuidado. Sí, lo haré. Después de eso, caminé con más cuidado. Y él caminaba a mi lado. Como un guardián silencioso. Esa consideración me hizo sentir calidez. Cuando regresamos al banco, el sol volvió a salir. El cielo después de la lluvia se veía aún más claro. Mañana tengo que volver a Madrid, dijo de repente. Mi corazón se encogió. ¿Ya? Yo también tengo previsto volver mañana. Entonces, hoy es el último día. La palabra último me dolió en el pecho. Volvería a estar sola. Tendría que regresar a mi tranquila rutina. ¿Podría darme su número de teléfono?, preguntó con cautela. Yo quería lo mismo. Por supuesto. Intercambiamos nuestros números. Su nombre era Javier. Javier. Incluso su nombre sonaba tranquilo. Esa noche, volví a la pensión, y solo pensé en Javier. Su profesión de juez, su personalidad cautelosa y cálida, y el calor de su mano sujetando mi brazo. Pensé, al menos esta persona no me engañará. Me pareció una persona de confianza, por su trabajo como juez y por su cautela, que demostraba más con acciones que con palabras. Esa confianza fue el comienzo de nuestra relación. Al día siguiente de regresar de Ribadesella, recibí el primer mensaje. Hola, ¿qué tal por Madrid? Echo de menos Ribadesella. Era un mensaje corto, pero mi corazón palpitó al recibirlo. Sentí que Javier sentía lo mismo que yo. Yo también echo de menos Ribadesella. Sobre todo, ese banco. Respondí. Él me contestó enseguida. Yo también pienso a menudo en ese banco. Fue un tiempo de paz. La comunicación, que había empezado así, continuó. No todos los días, pero me enviaba un mensaje cada 2 días para saber cómo estaba. La mayoría eran sobre el tiempo o la vida cotidiana. Hoy ha nevado por primera vez en Madrid. En Oviedo también está nevando. ¿Le gusta la nieve, Elena? Eran conversaciones triviales, pero me encontré esperando sus mensajes. Cada vez que sonaba el teléfono, lo comprobaba por si era un mensaje de Javier. Incluso en el trabajo de la biblioteca, no dejaba de mirar el móvil. Mi compañera, la señora García, me preguntó: Elena, se te ve más contenta últimamente. ¿Te ha pasado algo bueno? Había cambiado tanto mi expresión. Yo no me había dado cuenta, pero era evidente para los demás. No, creo que es solo porque hace buen tiempo, mentí. La verdadera razón era Javier. Pasado un mes, recibí un mensaje diferente de Javier. ¿Estaría libre para que nos viéramos en Madrid? Me gustaría verte y charlar un rato. Por fin sugirió que nos viéramos. Yo sentía lo mismo. No quería seguir comunicándome solo por mensajes. Claro, ¿cuándo y dónde nos vemos? ¿Qué tal por Malasaña este fin de semana? Conozco una cafetería tranquila.
Así se decidió nuestro primer encuentro en Madrid. Faltaba una semana para ese día, y la espera se me hizo eterna. No dejaba de pensar en qué ponerme y qué temas de conversación sacar. La mañana del encuentro, me quedé un buen rato frente al armario. No quería parecer demasiado arreglada, pero tampoco quería ir demasiado informal. Al final, salí de casa con un suéter limpio y un abrigo. Llegué un poco temprano al lugar de encuentro. Esperando a Javier frente a la cafetería, sentía mucho nerviosismo. Había pasado un mes desde que lo vi en Ribadesella. Pero, ¿por qué estaba tan nerviosa? Elena. Al escuchar mi nombre a mis espaldas, me di la vuelta y allí estaba Javier. Se veía diferente a como lo recordaba en Ribadesella. Vestía un traje elegante y llevaba el pelo pulcramente peinado. Era la imagen de un juez de ciudad. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí, muchísimo tiempo. ¿Ha estado bien? Sí, gracias a usted, he estado muy bien. Entramos en la cafetería y nos sentamos en una esquina. Era un lugar tranquilo, ideal para conversar. Javier me pidió un café. ¿Qué tal la vida en Madrid? Supongo que es un esfuerzo venir desde Oviedo. Solo vengo los fines de semana. Entre semana estoy en Oviedo. Ya estoy acostumbrado a vivir solo. Me entristeció oír aquello. Pensé que él, al igual que yo, estaba solo. Yo también vivo sola. Hace 7 años que mi esposo se fue. Lo lamento. Debió ser muy duro. La voz de Javier transmitía una sincera compasión. No eran palabras formales. Realmente parecía entender mi dolor. Ese día, hablamos durante más de 3 horas. Sobre nuestras rutinas, nuestros pasatiempos, y lo que nos gustaba. Javier dijo que le gustaba leer y escuchar música clásica. Me sorprendió que tuviéramos gustos parecidos. ¿Podríamos volver a vernos? Me inquirió Javier con cautela al despedirnos. Yo sentía lo mismo. Por supuesto, yo también me lo he pasado muy bien hoy. Así se sucedieron un segundo y tercer encuentro. Cada vez que nos veíamos, aprendía más sobre Javier. Su personalidad cautelosa y tranquila, su consideración por los demás, y su calidez que mostraba más con acciones que con palabras. Habían pasado unos 3 meses. Caminando por el Parque del Retiro, Javier se detuvo de repente. Elena, hay algo que quiero decirte. Sabía lo que era, pero mi corazón palpitó con fuerza. Debido a mi trabajo como juez, tengo que juzgar y dictaminar muchas cosas. Tengo que discernir el bien del mal y ser siempre prudente. La voz de Javier temblaba más de lo habitual. Pero cuando estoy contigo, quiero ser diferente. Solo quiero ser un hombre, sin la necesidad de emitir sentencias. Al escuchar esas palabras, sentí que iba a llorar. Pude sentir su sinceridad. Yo también me siento más cómoda cuando estoy contigo. Es un tiempo en el que no necesito explicar nada. Entonces, ¿podríamos formalizar nuestra relación? Yo sabía lo que implicaba una relación seria. No era un simple encuentro, sino el desarrollo de un vínculo más profundo. Sí, yo también quiero eso. Así comenzó nuestra verdadera relación. Nos veíamos todos los fines de semana y pasábamos tiempo juntos. Íbamos al cine, a exposiciones, y a veces, simplemente paseábamos por el parque charlando. A los 6 meses, Javier me propuso matrimonio. Elena, ¿te gustaría casarte conmigo? Fue repentino, pero era algo que yo también había considerado. A menudo pensaba que sería feliz viviendo con él. Yo también he estado pensando en eso. Pero había un problema real. Tenía que decírselo a mi hija. ¿Qué pensaría Sofía de mi nuevo matrimonio? Cuando le conté a Sofía sobre Javier, se opuso, tal como había predicho. Mamá, ¿por qué te vas a casar a tu edad? Quédate sola. Hija, a mamá también le pesa vivir sola. Podría ser un estafador. Eres demasiado ingenua, mamá. Me dolió lo que dijo mi hija, pero la entendí. Era normal que estuviera preocupada. Conócelo, y después juzga. Finalmente, organicé un encuentro entre los 3. Al principio, mi hija se mostró recelosa. Pero a medida que hablaba con Javier, se fue abriendo. Dice que es juez, ¿verdad? Sí, así es. Entiendo perfectamente su preocupación, hija. La respuesta seria de Javier pareció tranquilizar un poco a Sofía. Pero aún así, no dio su consentimiento total. Mamá, piénsalo muy bien. Mi hija siguió preocupada hasta el final. Pero yo ya había tomado mi decisión. Quería estar con Javier. Era la primera elección que tomaba en 7 años.
El día que firmamos los papeles de matrimonio, salimos del ayuntamiento cogidos de la mano de Javier. Justo en ese momento, el sol brillaba cálidamente. No podía creer que me estuviera casando de nuevo a los 62 años. Ahora sí que somos un matrimonio, dijo Javier, sujetándome la mano con fuerza. En ese instante, fui realmente feliz. El alivio de ya no estar sola, de poder vivir con alguien, me inundó. Gracias, Javier. Ahora tienes que llamarme mi vida, dijo él, riendo. Me sonrojé al escuchar esa forma de llamarme. Hacía 7 años que no escuchaba una palabra así. Decidimos mudarnos a casa de Javier la semana siguiente. Alquilé mi casa. La casa de Javier era más grande y me parecía mejor. Mientras preparaba la mudanza, me sentía ilusionada. Nunca imaginé que empezar una nueva vida en un nuevo lugar me emocionaría tanto. Al organizar mi ropa y mis libros, abrigaba esperanzas de un nuevo comienzo. La casa de Javier era un piso en Chamberí, en Madrid. Un piso limpio de unos 90 metros cuadrados. El salón era amplio y tenía 2 dormitorios. Lo que más me impresionó fue el despacho que Javier usaba. Estaba lleno de libros y tenía un escritorio grande. El despacho es mi espacio de trabajo. A veces tengo que trabajar en casa con asuntos del juzgado, me explicó Javier, mostrándome el despacho. Luego, cerró la puerta ligeramente. Sí, lo entiendo. No te molestaré. Al principio, me pareció normal. Mi esposo también tendría sus asuntos de trabajo, y yo debía ser considerada. La primera noche después de la mudanza, Javier me preparó una cena con esmero. Ya sabía que cocinaba bien, pero no esperaba que fuera tan deliciosa. Está riquísimo. A partir de ahora te lo prepararé yo. No, mi vida, tú también trabajas. Nos turnaremos. Agradecí su consideración. Javier era diferente a otros hombres. La primera semana fue realmente feliz. Nos levantábamos juntos por la mañana, tomábamos café, y por la noche veíamos las noticias charlando. Era la vida cotidiana que había soñado durante mucho tiempo. Pero a partir de la segunda semana, algo empezó a cambiar. Javier empezó a hablar cada vez menos. Me saludaba por la mañana, pero ya no había conversaciones tan cariñosas como antes. ¿Has tenido un día difícil en el juzgado?, le pregunté. Él solo asintió. El trabajo está complicado, nada más. No pregunté más. Pensé que no querría llevar el estrés del trabajo a casa. Aproximadamente un mes después, empezaron a ocurrir cosas más extrañas. Javier cerraba la puerta del despacho con llave cada vez que entraba, algo que no hacía antes de casarnos. Un día, me detuve frente a la puerta del despacho mientras limpiaba. Iba a pasar la aspiradora, pero la puerta estaba cerrada con llave. Cariño, voy a limpiar el despacho, pero está cerrado con llave. Ah, eso lo hago yo. Tengo documentos importantes ahí. Javier salió a toda prisa y se interpuso frente a la puerta. Su reacción me pareció extraña. ¿Por qué estaba tan sensible? No te preocupes, tendré cuidado al limpiar. No, son documentos realmente importantes y no se deben tocar a la ligera. La expresión de Javier no era la habitual. Parecía estar a la defensiva. De acuerdo. Entonces, encárgate tú del despacho. A partir de ese día, solo Javier entraba al despacho. Él mismo se encargaba de limpiar y ventilar. Pensé que quizás era normal. Era su espacio de trabajo. Pero lo más extraño era que Javier empezó a preguntarme con frecuencia sobre mi salud. ¿Cómo te encuentras últimamente? ¿Te duele algo? ¿A qué viene esa pregunta? Por nada en particular. La salud es lo más importante, ya sabes. Al principio, me sentí agradecida de que mi esposo se preocupara por mi salud, pero preguntaba con demasiada frecuencia y con demasiado detalle. ¿Has ido al médico recientemente? No. Si no me pasa nada, no suelo ir. Sería bueno que te hicieras una revisión médica. A nuestra edad, los chequeos son importantes. Me pareció extraño que Javier insistiera tanto en los chequeos médicos. Nunca habíamos hablado de eso antes de casarnos. ¿Es realmente necesario ahora? Por si acaso, es importante detectarlo a tiempo. Me insistió varias veces en el chequeo, pero no me apetecía. No sentía nada extraño, y me daba pereza. Un día, incluso mencionó el tema del seguro. Elena, ¿tienes contratado algún seguro de vida? ¿Seguro de vida? Solo tengo uno médico básico. ¿Por qué lo preguntas? A nuestra edad, los seguros son importantes. Si pasara algo,
Al menos nos ayudaríamos mutuamente. No entendí qué quería decir con si pasara algo. Pensé que era una conversación general, pero Javier lo decía con mucha seriedad. Conozco a un agente de seguros. ¿Por qué no pides una consulta? No sé. No me apetece ahora mismo. Es por si acaso. Nunca está de más estar preparado. La frase, por si acaso, se repetía constantemente. Me preguntaba qué significaba ese, por si acaso, pero me resultaba difícil preguntar. Lo extraño era la expresión de Javier al hablar de esto. Era diferente a su habitual calidez. Sentía un aire frío, como si estuviera calculando algo, pero me sentía mal por pensar eso. Javier lo decía por mí. ¿Por qué lo tomaba a mal? Después de 2 meses de matrimonio, la conversación con Javier se había reducido casi a saludos. ¿Dormiste bien por la mañana? Buen trabajo por la noche. Era difícil creer que fuera la misma persona con la que había charlado durante más de 3 horas en la cafetería. Antes de casarnos, hablábamos tanto. ¿Por qué ahora estaba tan callado? Cariño, ¿he hecho algo malo? Me atreví a preguntar un día. No, ¿por qué piensas eso? Es que hablamos mucho menos. Es solo que estoy muy ocupado con el trabajo. No te preocupes. Lo atribuyó a que estaba ocupado, pero yo no me quedé tranquila. Antes de casarnos, también estaba ocupado, pero no era así. Esa noche, en la cama, pensé mucho. ¿Era esto lo que se esperaba del matrimonio? ¿O es que yo esperaba demasiado? Pero no quería crear un conflicto, no quería arruinar la felicidad que tanto me había costado encontrar. Pensé que con el tiempo, todo volvería a ser como antes. Y así pasaba los días, reprimiendo la sensación de que algo no iba bien. Una noche, justo un mes después de casarnos, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Normalmente llegaba después de las 8, pero ese día llegó alrededor de las 7. Has llegado pronto. ¿Estás cansado? Un poco. ¿Qué tal tu día, Elena? Era una conversación normal. Pero mientras cenábamos, Javier me hizo una pregunta extraña. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Mi mano, que sostenía los cubiertos, se detuvo. ¿Por qué me preguntaba de repente por el médico? ¿El médico? Como no me pongo enferma, no suelo ir, una vez por un resfriado. ¿Y cuándo fue eso? Hace 1 o 2 meses, no lo recuerdo con exactitud. Javier asintió, como pensando en algo. Su expresión me resultó un poco incómoda. ¿Y cuándo te hiciste el chequeo? El chequeo completo. Digo, ¿el chequeo completo? ¿El año pasado? ¿O el anterior? La verdad es que no lo recordaba con exactitud. No le daba mucha importancia a los chequeos porque gozaba de buena salud. ¿Y qué tal los resultados? ¿Todo bien? Me pareció extraño que me preguntara con tanto detalle. Antes de casarnos, se preocupaba por mi salud, pero no me preguntaba tan a fondo. Sí. No había nada especial. ¿Por qué lo preguntas? Somos un matrimonio. Es natural que me preocupe por tu salud. Era una razón plausible, pero algo no cuadraba. Su expresión era demasiado seria para ser solo curiosidad. A partir del día siguiente, este tipo de preguntas se hicieron más frecuentes. ¿No sientes nada extraño en el cuerpo últimamente? ¿No te duele nada? ¿No te sientes fatigada? Parecía un médico preguntándole a un paciente, o un agente de seguros evaluando la situación de un cliente. Javier, ¿por qué me preguntas tanto sobre mi salud? Le pregunté, incapaz de aguantar más. Ah, solo estoy preocupado. Si tú estás sana, yo me quedo tranquilo. La mirada de Javier al decir esto era diferente a la de antes. No era una preocupación cálida, sino la sensación de querer confirmar algo. Una semana después, me hizo una pregunta aún más detallada. ¿Hay antecedentes de enfermedades graves en tu familia? ¿Cáncer, problemas cardíacos, diabetes, ese tipo de cosas? ¿Por qué preguntaba de repente sobre mi familia? ¿No deberíamos haber hablado de esto antes de casarnos? Mi padre tenía diabetes, y mi madre, hipertensión. ¿Pero por qué? Ah, solo pensé que sería útil saberlo. Mientras decía esto, Javier parecía estar anotando algo. ¿Estaba tomando notas? ¿Estás tomando notas? No, solo estoy tratando de recordarlo, pero definitivamente tenía un bolígrafo en la mano. Estaba anotando algo. Esa noche, en la cama, no dejaba de darle vueltas. ¿Por qué Javier estaba tan interesado en mi salud y mi familia? ¿Y por qué querría tomar notas? Días después,
ocurrió algo aún más extraño. Mientras limpiaba después de que Javier se fuera al trabajo, pasé por delante de la puerta del despacho. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba un poco abierta. Sentí curiosidad, quería ver el despacho, que nunca había visto correctamente. Miré por la rendija de la puerta. Los documentos parecían ordenados sobre el escritorio. Parecían documentos relacionados con el juzgado. Pero al lado, vi otro tipo de documentos. Fui a empujar la puerta un poco más para ver mejor, cuando de repente escuché la voz de Javier. «Elena, ¿qué estás haciendo?» Me di la vuelta, sorprendida, y allí estaba Javier. No supe en qué momento había entrado. Ah, estaba limpiando, y la puerta estaba abierta. «No debes entrar ahí». La voz de Javier era diferente a la habitual, era fría y firme. «Lo siento. Solo iba a limpiar. Yo me encargaré del despacho. Hay información confidencial que no se puede tocar a la ligera». Dijo que eran documentos oficiales, pero su tono era demasiado fuerte, era como una advertencia para que no entrara jamás. «Sí, lo entiendo». A partir de ese día, la puerta del despacho se cerró con más firmeza. Javier se aseguraba de cerrarla con llave cada vez que salía, pero eso no era lo único extraño. También era raro cómo atendía Javier las llamadas. Siempre que recibía una llamada, se encerraba en el despacho. Una noche, estábamos en el salón cuando sonó su móvil. Lo normal habría sido contestar, pero él lo miró y se dirigió directamente al despacho. «Un momento», dijo. Luego cerró la puerta del despacho y contestó. Parecía que no quería que oyera su voz. Estuvo hablando unos 10 minutos y luego salió. ¿Quién era? Un compañero. Era un tema de trabajo por eso. Dijo que era por trabajo, pero ¿por qué tenía que atender la llamada en el despacho? ¿No podía hacerlo en el salón? Días después, se repitió lo mismo. Recibía una llamada y se iba al despacho, y al salir, siempre decía que era una llamada de trabajo. ¿Era realmente por trabajo? ¿O era una llamada que no debía escuchar? Odié pensar así. Estaba empezando a dudar de mi esposo, pero las acciones de Javier eran demasiado extrañas. Su excesivo interés por mi salud, el despacho cerrado a cal y canto, las llamadas telefónicas a escondidas. No podía ser una coincidencia. Una noche, mientras Javier se duchaba, miré su móvil en el salón. Quería ver el registro de llamadas, pero no pude. Me parecía demasiado. Pero la sospecha no dejaba de crecer en mi corazón. ¿Qué estaba ocultando Javier? Antes de casarnos, no era así. Hablamos de todo, y parecía que no nos ocultábamos nada. Pero, ¿por qué había cambiado tanto después de casarnos? ¿Estaré imaginando cosas? Le pregunté a mi reflejo en el espejo, pero mi rostro en el espejo tampoco parecía convencido. Esa noche no pude dormir. Mirando a Javier, que dormía a mi lado, pensé, ¿con quién estoy casada en realidad? ¿Es el mismo hombre cálido que conocí en Ribadesella? ¿O me equivoqué? Descubrí entonces que una vez que la sospecha se instala, es difícil detenerla. Hasta el más mínimo detalle me parecía sospechoso. Pero aún así, no podía estar segura. ¿Estaré exagerando? ¿Estaré dudando demasiado de él? Pasé varios días atormentada por estas dudas y autorreproches. Cuando Javier me dijo que se iba de viaje de negocios a Sevilla por 3 días, sentí un poco de alivio. Había estado muy tensa últimamente. Necesitaba tiempo a solas. Tengo que ir a Sevilla por un asunto de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Serán unos 3 días. De acuerdo. Ten cuidado. Al ver a Javier preparar su maleta, me sentí dividida. ¿Era normal que esperara con ansias el viaje de negocios de mi esposo? Si pasa algo urgente en casa, llámame. Sí, lo haré. No te preocupes. Después de que Javier se fue, la casa se quedó en silencio de repente. Volvía a ser mi espacio a solas, pero, extrañamente, no me sentía tranquila. El primer día, viví mi vida normal. Fui a trabajar a la biblioteca, cené algo sencillo en casa, y me dormí mirando la televisión. No me había dado cuenta de lo grande que se veía la casa sin Javier. A la mañana del segundo día, decidí limpiar la casa. Quería limpiar los rincones que no podía limpiar cuando Javier estaba. Empecé por el salón, luego la cocina y el dormitorio. El último rincón por limpiar era el despacho. Javier siempre decía que él se encargaba del despacho, pero hacía más de una semana que no se limpiaba.
Pensé que estaría lleno de polvo y necesitaría ventilación. Dudé un momento frente a la puerta del despacho. Javier dijo que había documentos oficiales importantes. Debería entrar. Pero solo iba a limpiar. No tocaría los documentos. Giré el pomo, y extrañamente, la puerta se abrió. Debió olvidarse de cerrarla con llave al irse de viaje de negocios a toda prisa. Al entrar en el despacho, olía a cerrado. Era evidente que hacía tiempo que no se ventilaba. Abrí la ventana para que entrara el aire, y empecé a pasar la aspiradora. Mientras limpiaba alrededor del escritorio, vi que los documentos estaban ordenados. Parecían documentos relacionados con el juzgado, sentencias y registros de casos. Accidentalmente golpeé el escritorio con la aspiradora. Un fajo de documentos cayó al suelo. ¡Ay, Dios mío!, pensé. Iba a recogerlos y colocarlos en su sitio cuando descubrí algo extraño. Vi un documento donde aparecía mi nombre escrito, Elena. Era claramente mi nombre. ¿Por qué había un documento con mi nombre en el escritorio de Javier? No lo podía entender. ¿Por qué Javier tenía los resultados de mi chequeo médico sin que yo lo supiera? Miré los resultados con detalle, y vi que todas las secciones estaban marcadas con rotulador fluorescente. Especialmente las partes que indicaban un resultado normal, estaban marcadas en amarillo. Mis manos empezaron a temblar. ¿Por qué Javier estaba analizando los resultados de mi chequeo médico con tanto detalle? ¿Y cómo los había conseguido? Busqué más, y encontré otro documento debajo. Era un sobre de una compañía de seguros. Parecía ser un documento de un seguro de vida. Abrí el sobre y encontré la póliza de un seguro de vida de alto valor a mi nombre. El capital asegurado era de 300.000 euros. 300.000 euros. Yo no recordaba haber contratado un seguro así. ¿Cuándo había contratado este seguro? Miré los documentos con detalle, y vi la fecha de contratación. Era una semana antes de casarme con Javier, pero yo no recordaba haberlo contratado. Revisé el beneficiario. Cónyuge, Javier. En ese momento, se me puso la piel de gallina. ¿Qué significaba esto? Un seguro de vida de alto valor contratado sin mi conocimiento, ¿y el beneficiario era Javier? Abrí el cajón del escritorio. Quería buscar más, pero dentro del cajón había cosas aún más impactantes. Estaba lleno de mis historiales médicos, desde los registros de consultas de los últimos años hasta los registros de ingresos anteriores. Incluso había registros de visitas médicas que yo no recordaba. ¿Cómo y cuándo consiguió todo esto? No podía creer que mi información personal estuviera organizada con tanto detalle. ¿Cómo había conseguido Javier todo esto? Al mirar otro documento, vi un registro detallado de mis antecedentes familiares, el historial de enfermedades de mis padres, el estado de salud de mis hermanos. Parecía información recopilada por una compañía de seguros para la evaluación. Y lo más impactante, era una nota con mi patrón de rutina diaria. A qué hora salía de casa, dónde almorzaba, cuándo volvía, incluso mi cafetería habitual, o la ruta de paseo. ¿No era esto una vigilancia? Mis manos temblaban sin parar. Nada de esto podía ser una coincidencia. Javier había estado recopilando mi información de forma intencionada. Al fondo del cajón, encontré otro sobre. Era grueso, y sentí curiosidad por saber qué contenía. Abrí el sobre y encontré fotografías. Eran mis fotos, pero yo no recordaba habérmelas hecho. Trabajando en la biblioteca, esperando el autobús, comprando en el supermercado, parecía que me habían fotografiado sin que yo lo supiera. La fecha de la foto más antigua era de un mes antes de conocer a Javier. ¿Un mes antes? ¿Significaba que nuestro encuentro en Ribadesella no había sido una casualidad? ¿Que Javier ya me conocía y se me había acercado intencionadamente? No pude soportarlo más. Me derrumbé en el suelo. Me di cuenta de que todo había sido un plan. La idea de que mi matrimonio y mi amor pudieran ser una mentira me asfixió. Entonces, ¿qué era yo? ¿Qué papel jugaba yo para Javier? Un seguro de vida de 300.000 euros, un historial médico detallado, mi rutina diaria vigilada, fotos tomadas a escondidas. Al juntar todas las piezas, el cuadro que se formó era horrible. ¿Estaría Javier planeando mi muerte para cobrar el seguro? Al pensar eso, mi cuerpo se paralizó. Me aterrorizó la idea de que todo el tiempo que habíamos pasado juntos hubiera sido una farsa. Volví a colocar los documentos en su sitio y salí del despacho.
No tenía fuerzas en las piernas para caminar bien. Me quedé sentada en el sofá del salón, dándole vueltas a todo durante el resto del día. Deseé que todo fuera un error mío, deseé que hubiera otra explicación, pero por mucho que pensaba, no encontraba otra interpretación. Esa noche, Javier me llamó. ¿Qué tal? Pienso llegar mañana por la noche. Si hubiera sido en otro momento, le habría dicho que lo esperaba. Pero esa noche no pude. Sí. Vuelve con cuidado, respondí brevemente. Pero mis manos no dejaban de temblar. ¿Qué haría cuando Javier volviera mañana? ¿Fingir que no sabía nada? ¿O enfrentarlo? Esa noche no pude dormir ni un minuto. Todo lo que había visto en el despacho seguía dando vueltas en mi cabeza. Después de salir del despacho, me quedé sentada en el sofá del salón, aturdida, durante todo el día. Mi mente se había quedado en blanco. No podía organizar mis pensamientos. Abrí de nuevo los documentos del seguro que tenía en la mano. Asegurada, Elena. Capital, 300.000 euros. Beneficiario, cónyuge, Javier. La fecha de contratación era una semana antes de la boda. Al ver esa fecha, mis piernas flaquearon y caí al suelo. ¿Una semana antes de la boda? ¿Significaba que Javier ya había contratado este seguro antes de proponerme matrimonio? No. Tiene que ser un error, me dije. Pero la fecha en el documento era inequívoca. Incluso estaba mi firma. Pero yo no recordaba haber contratado un seguro así. Miré el documento con más detalle. El producto del seguro era un seguro de vida por permanente premium. La prima mensual era de 500 euros. Si hubiera contratado un seguro tan caro, lo recordaría. Entonces, descubrí algo escrito con letra pequeña en la parte inferior del documento. Contratado por representante, Javier. ¿Contratado por representante? ¿Javier había contratado el seguro a mi nombre a mis espaldas? Revisé los documentos y encontré una copia de la solicitud de seguro. Pero mi información en la solicitud era muy precisa. Mi número de identificación, dirección, trabajo, sueldo, e incluso mi familia. Parecía perfectamente completado, como si lo hubiera llenado yo misma. ¿Cómo lo sabía? Recordé entonces que Javier me había estado preguntando constantemente sobre mi salud y mis antecedentes familiares meses atrás. En ese momento pensé que era simple interés, pero en realidad era la recopilación de información para contratar el seguro. Y lo más impactante era mi firma. Parecía mi letra, pero no recordaba haberla firmado. Quizás lo había hecho en otro documento, o lo había firmado inconscientemente. Puede que Javier me dijera, esto es solo un documento cualquiera, y me hiciera firmar. En ese momento, se me puso la piel de gallina. Me di cuenta de lo meticuloso que había sido Javier en su plan. Pensé que podría haber estado preparando todo esto incluso antes de conocerme. Recordé las fotos que había visto en el despacho. Las fotos tomadas desde un mes antes de conocer a Javier. Entonces, ¿nuestro encuentro en Ribadesella tampoco fue casualidad? ¿Acaso Javier se me acercó intencionadamente? No pude soportarlo más. ¿Fui una esposa? ¿O solo un caso? Esa pregunta escapó de mis labios. ¿Fui una verdadera esposa para Javier? ¿O solo una herramienta para cobrar 300.000 euros? Todos los momentos que habíamos pasado juntos vinieron a mi mente. Las conversaciones cálidas, el contacto cariñoso, las confesiones que parecían sinceras. Y si todo fue una farsa, pasé toda la tarde inmóvil en ese lugar. Cuanto más pensaba, más miedo sentía. ¿Estaría Javier planeando matarme para cobrar el seguro? El pensamiento me heló. Era aterrador que todo el tiempo que habíamos pasado juntos pudiera haber sido una mentira. Al llegar la noche, apenas pude levantarme. Quería comer algo, pero no tenía apetito. Solo pude beber un vaso de agua. Entonces, de repente, pensé en mi hija, Sofía. Recordé lo que me dijo cuando se opuso a mi boda con Javier. Mamá, podría ser un estafador. Eres demasiado ingenua. En ese momento, pensé que mi hija era demasiado desconfiada. Pero, ¿y si mi hija tenía razón? ¿Era Javier realmente un estafador? Quería llamar a mi hija, pero no sabía qué decirle. No podía decirle, hija, tenías razón, Javier puede que me haya engañado. Alrededor de las 8 de la noche, recibí un mensaje de texto de Javier. Ya estoy en la autopista. Llego sobre las 10. ¿Has cenado?
Normalmente, habría respondido: vuelve pronto. Te estoy esperando. Pero ese día no pude. No sabía qué escribirle. Sí, vuelve con cuidado. Apenas pude enviar esa respuesta. Me preocupó que Javier pensara que era extraño, pero no pude escribir más. Esperé a Javier en el salón durante 2 horas. No dejaba de pensar en cómo debía actuar y qué decir, pero no encontraba la respuesta. ¿Debía fingir que no sabía nada? ¿O debía preguntarle sobre lo que vi en el despacho? Pero si lo confrontaba, Javier podría enfadarse o tener una reacción peligrosa. Un poco después de las 10, escuché el sonido de la puerta principal. Javier había regresado. Mi corazón latía con fuerza. Ya estoy en casa. Hola. Buen trabajo. Era el saludo normal, pero mi voz temblaba. Me preocupó que Javier se diera cuenta. ¿Qué tal el viaje de negocios? Estuvo bien. ¿No te costó estar sola, Elena? No. Estuve bien. Era una mentira. No había estado bien en absoluto. Pero no podía decírselo. Javier, mientras organizaba su equipaje, dijo: necesito ordenar el despacho. Seguro que está lleno de polvo después de unos días fuera. Mi corazón dio un vuelco al escuchar eso. ¿Se había dado cuenta de que había entrado en el despacho? ¿O era solo un comentario casual? Ah, ¿quieres que te lo limpie yo? No, lo hago yo. ¿De nuevo? Se negó rotundamente. Al verlo, mi convicción se reafirmó. Estaba escondiendo algo en el despacho. Esa noche, me acosté, pero no pude dormir ni un minuto. Mirando a Javier, que dormía a mi lado, pensé: ¿me ama de verdad esta persona? ¿O solo me está utilizando? ¿Estará ahora mismo planeando cómo deshacerse de mí de forma natural? Me revolví hasta el amanecer y tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Tenía que descubrir la verdad. Pero no sabía cómo averiguarla. No podía preguntarle a Javier directamente, y tenía mis limitaciones para investigar sola. Pero no podía rendirme. Mi vida estaba en juego. Había pasado una semana desde que descubrí todo en el despacho. Durante ese tiempo, intenté actuar con normalidad delante de Javier, pero era muy difícil. Sentía que estaba actuando todos los días, pero desde hacía unos días notaba algo raro en mi cuerpo. Estaba constantemente cansada y sentía una opresión en el pecho. No tenía apetito y no dormía bien por la noche. Al principio, pensé que era estrés, que estaba muy nerviosa por lo de Javier, pero los síntomas seguían empeorando. Creo que deberías ir al médico, me dijo Javier al ver mi estado. Se me puso la piel de gallina. Me lo dijo como si lo hubiera estado esperando. Estoy bien. Creo que solo es cansancio. No. Tienes muy mala cara. Hazte una revisión ya. Al escuchar sus palabras, me asusté aún más. ¿Habría hecho algo Javier? ¿Habría puesto veneno en algo? O algo parecido. Pero mi estado físico era realmente malo. Al final, decidí ir al médico sin decírselo a Javier. Al día siguiente, pedí el día libre en la biblioteca y fui al médico sola. Me hicieron unas pruebas básicas en medicina interna y la expresión de la doctora se puso seria. Necesitamos hacer más pruebas. Los resultados de su sangre son un poco extraños. ¿Extraños en qué sentido, doctora? No sabremos lo exacto hasta hacer un examen exhaustivo, pero los niveles de inflamación están altos y otros indicadores están fuera del rango normal. Mi corazón dio un vuelco al escuchar eso. No estaré realmente enferma, ¿verdad? Una semana después, recibí los resultados de las pruebas. La doctora me llamó a una sala de consulta privada. En ese momento, supe que era algo grave. Se le ha detectado un tumor maligno en etapa inicial. Al escuchar esas palabras, mi mente se quedó en blanco. ¿Un tumor maligno? ¿Significaba cáncer? Es una suerte que se haya detectado en esta etapa. Hay una alta probabilidad de curación con cirugía. La explicación de la doctora me llegaba, pero no la entendía del todo. Estaba completamente confundida. ¿Cuándo debería operarme? Cuanto antes, mejor. Debería ser la semana que viene. De camino a casa, pensé en muchas cosas. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Recibir este diagnóstico justo después de descubrir el secreto de Javier? ¿O realmente Javier había hecho algo? ¿Me habría envenenado lentamente? ¿O algo similar? Pero la doctora dijo que este tipo de tumor tardaba mucho tiempo en formarse. Entonces, podría no estar relacionado con Javier. Aún así, no quise decírselo a Javier. Si su objetivo era el seguro, al escuchar la noticia,
Podría apresurarse. Fijé la fecha de la cirugía para el martes de la semana siguiente, y decidí mentirle a Javier, diciéndole que tenía que quedarme hasta tarde en la biblioteca. La noche anterior a la cirugía, ingresé en el hospital. Estaba más asustada estando sola. ¿Qué pasaría si me operaban mañana? ¿Qué pasaría si había algún problema durante la cirugía? Pero por la tarde, la enfermera vino y me dijo: «Ha venido un acompañante». «¿Un acompañante?» Yo no he llamado a nadie. ¿Habría venido mi hija? La puerta de la habitación se abrió y entró Javier. No entendía cómo había llegado hasta aquí. ¿Cómo sabías que estaba aquí? El hospital me llamó. Tienen mi número como contacto de emergencia. Recordé que al ingresar, anoté el número de Javier como contacto de emergencia, por costumbre. ¿Por qué has venido sola? ¿Cómo puedes tomar una decisión tan importante sin consultarme? Javier lo dijo con una expresión de preocupación. Parecía sinceramente preocupado, pero yo no podía creerlo. No es nada. Es una cirugía menor. La doctora me ha dicho que no era una cirugía menor, sino la extirpación de un tumor maligno. Me sorprendió que Javier ya hubiera consultado con la doctora. Parecía saber más que yo. Esa noche, Javier se quedó a mi lado en la habitación, cuidándome toda la noche. Se sentó a mi lado hasta que me dormí, y cuando me desperté de madrugada, lo vi durmiendo a duras penas en la silla. Al verlo, sentí emociones complejas. Si realmente su objetivo era el seguro, ¿necesitaba hacer tanto? La mañana de la cirugía, antes de entrar en el quirófano, Javier me dijo: «Que te vaya bien la cirugía. Te estaré esperando». Sí, lo haré. La cirugía duró unas 4 horas. Cuando desperté de la anestesia, Javier estaba sentado junto a mi cama. «La cirugía ha salido bien. La doctora dice que ha sido un éxito. Fue un alivio, pero aún me quedaba un largo período de recuperación. Durante mi hospitalización, Javier me visitó todos los días, y la víspera de mi alta, me dijo algo extraño: «Elena, creo que deberíamos cancelar la póliza». «¿La póliza?» «Sí, el seguro de vida que contraté a tu nombre». Al escuchar esas palabras, me quedé paralizada. ¿Javier lo dijo directamente? ¿Sabía que yo lo sabía? Sí, lo imaginaba. También sé que fuiste al despacho. Me sorprendió aún más que Javier lo supiera todo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me engañaste? Al principio. Sí. Fue un plan. Fue un error provocado por la desesperación de mi soledad, dijo Javier con la cabeza gacha. Pero a medida que pasé tiempo contigo, mi corazón cambió. Me enamoré de ti de verdad. ¿Y cómo puedo creerte? No te pido que me creas, te lo demostraré con mis acciones. Luego, Javier sacó unos documentos de su maletín. Aquí están los documentos de cancelación del seguro. Y estos son los que organizan mis bienes y poderes médicos de manera transparente. Eran realmente los documentos de cancelación del seguro. Y había documentos para transferirme todos los bienes de Javier. Esta es la elección que debo hacer, no como juez, sino como persona, dijo Javier, con la voz temblorosa. Cometí un error. Debo asumir la responsabilidad. No quiero que te sientas insegura nunca más, Elena. Al escuchar sus palabras, no pude perdonarlo de inmediato. Fue una traición demasiado grande. No te pido perdón. Solo te pido que me observes. Observa cómo actúo a partir de ahora. Un mes después, ya recuperada, Javier me propuso: «Volvemos a Ribadesella». Era el lugar donde nos conocimos. El lugar donde todo empezó. Al llegar a Ribadesella, nos sentamos en aquel banco. Era el mismo lugar que hacía 2 años, pero nuestra relación era completamente diferente. En ese momento, no lo sabía. No sabía que iba a terminar así, dijo Javier, mirando al mar. Yo tampoco lo sabía. No sabía que confiar en alguien era tan difícil. Ahora, nuestra relación no se basaba en la confianza, sino en la verificación. Observando y validando cada acción de Javier, empezaríamos de nuevo, lentamente. Tomará tiempo. Sí, lo sé. Está bien si nos lleva toda la vida. El sonido de las olas se escuchaba. Era el mismo sonido que hacía 2 años, pero para nosotros significaba algo completamente diferente. Ahora, comenzaba una relación sin secretos.